Radio María presenta su programa Jesús sana tus heridas. Conduce Octavio Escobar, psicólogo católico. Bienvenidos. Levántame, Señor Jesús, con la fuerza de tu amor. Levántame, Señor Jesús, porque caído estoy. Mis hermanos, bendiciones, bienvenidos a Jesús sana tus heridas, que se transmite por esta querida emisora todas las semanas. Hoy, la soberbia como pecado capital, cómo sanarla en pensamiento, palabra, obra y omisión. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, de ti proviene toda bendición en el cielo y en la tierra. Señor misericordioso, te pedimos perdón por nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Especialmente, Señor, te pedimos perdón por ese deseo desmedido de ser preferidos por encima de los demás, que es el feo pecado de la soberbia. Te pedimos perdón, Señor, e imploramos tu bendición para que seamos humildes como la Virgen María. Miró la humillación de su esclava y por eso tú la levantas en victoria. Gracias, Señor, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanitos, la soberbia es un pecado terrible que entra suavecito como una serpiente y nos va desbaratando la capacidad de llegar al cielo. Los soberbios no entrarán al cielo. Esto es terrible. Es un pecado capital que se refiere, como lo decía en la oración al principio, al deseo incontrolable de ser preferido por encima de los demás. Yo quiero ser más, quiero mostrarme, quiero triunfar, quiero desarrollarme para que todos lo vean. Y es una percepción exagerada de mis propias virtudes y capacidades, como decir yo soy inteligente, soy capaz, soy lindo, soy poderoso, y así desprecio a mis hermanos, a los demás, desprecio sus contribuciones, y este pecado capital se manifiesta en varios aspectos de la vida cotidiana, se manifiesta en pensamientos, palabras, acciones y omisiones. Aquí vamos a trabajar cada una de estas partes de la vida, el pensamiento, la palabra, la acción y la omisión. Y le vamos a pedir hoy al Señor un regalo especial. Señor, quítame la soberbia, hazme humilde como la Virgen María, como la sencilla niña de 15 años que dijo, he aquí la esclava humilde. La esclava humillada. Eso es lo que nosotros queremos ser. Iniciamos con el primer punto, la soberbia de pensamiento. Ay, Señor mío, ahora les voy a dar una cita bíblica que nos va a ayudar a entender lo que el Señor piensa. Vamos a pedirle al Señor humildemente que en su palabra nos guíe, y es de Filipenses 2:3. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ay, Señor, esto me cae a mí, pero duro. Voy a repetirlo, hermanos, anótalo, porque el apóstol Pablo va contra la corriente del mundo que dice triunfa, desarróllate, pasa por encima de los demás, logra, lucha, ten victoria siempre, no importa lo que digan, por encima de quien sea. Bueno, y el apóstol nos dice lo contrario. Filipenses 2:3. No hagan nada por rivalidad o por orgullo. Más bien,
con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, ese hombre que está recogiendo latas de cerveza para venderlas en la calle, que está recogiendo y que está pidiendo limosna, es superior a mí. Eso es lo que me dice el apóstol Pablo. Porque la soberbia en el pensamiento, mi querido hermano, mi querida hermana, se manifiesta como una sobrevaloración de uno mismo. Pienso permanentemente, es que yo tengo esta idea y yo soy mejor y fulanito de tal no lo supo y yo sí lo sé y fulanito de tal no ha logrado y yo sí logré. Y pensamos que somos más inteligentes, más capaces. Hermano, si eso no es verdad, no te corresponde a ti juzgarlo. Lo único que te quiero decir es no vivas pensando que eres superior. Piensa que eres inferior. Cuando yo estoy en la fila de la comunión, digo, Señor, aquí va el más pecador de esta fila, el más pecador de los que están recibiendo la comunión. Ten misericordia de mí. Y quiero pensar con humildad. Ojo, esta es la primera parte, los pecados de soberbia de pensamiento. Por ejemplo, en una reunión de trabajo alguien podía pensar, ninguna de estas ideas es tan buena como la mía. No sé por qué a mí no me consultan de primeras. No sé por qué el Padre no me pasa a leer las lecturas en la misa si yo soy el que mejor leo. Eso se llama soberbia y es un pecado terrible. No podemos entrar al cielo. Te voy a contar una historia con una persona a la que llamaremos Johnny. Este muchacho creció en un hogar donde siempre se le exigía ser el mejor. Sus padres, ambos eran profesionales exitosos y lo presionaron desde niño para que sobresaliera en todo: estudios, deportes, actividades, lectura, discursos, presentaciones. Cada vez que Juan no cumplía con las expectativas, sus papás demostraban su decepción y lo comparaban con otros niños. Mira, tal niño es más exitoso que tú tienes que ser como él. Esta constante presión y comparación hizo que Johnny desarrollara una necesidad profunda de sentirse superior a los demás para ganar ¿qué? El amor y la aprobación de los papás. Es decir, que los papás, que seguramente no eran muy católicos, lo llevaron por el sendero de la soberbia de pensamiento. Y ahora, este muchacho, ya un profesional grande, trabaja como gerente de un proyecto y constantemente piensa que las ideas de sus compañeros no son válidas. Piensa que nadie más en su equipo tiene la visión o la inteligencia que él tiene. Eso, aunque no lo creas, hay que llevarlo al confesionario. Es la soberbia de pensamiento. Y vamos a orar, mis queridos hermanos, y luego les voy a contar la historia de un santo que pasó por ahí. Pero vamos a hacer esta oración sobre el pensamiento de soberbia, o sea, la soberbia de pensamiento. Señor Jesús, tú, el más humilde de los humildes, el sencillo, el humillado al ser desnudado cargando la cruz y crucificado, al ser burlado como rey, coronado de espinas. Tú, que sanas los corazones heridos y levantas a los humildes, te pido que toques mi corazón. Te pido que liberes mi corazón de las cadenas de la soberbia de pensamiento que me atan. Ayúdame, Señor, a reconocer y a validar las cualidades y aportes de mis compañeros de comunidad, de mi esposa, de mi esposo, de mi familia, de mi sacerdote, del Papa. Cura mis heridas de la infancia, donde me comparaban constantemente y me faltó que mis papás me aceptaran incondicionalmente. Los perdono humildemente porque me sembraron la falsa necesidad de ser siempre el mejor. Cuando tú, a través del apóstol Pablo, nos dices, consideren superiores a los demás. Ayúdame a entender eso, Señor. A considerar que el homeless que está en la calle pidiendo limosna, pidiendo un pan, es superior a mí. Porque si él hubiera tenido lo que yo tengo, sería mejor. Y yo, si hubiera tenido lo que él tiene, estaría peor.
Concédeme, Señor, la gracia de la humildad de pensamiento, para que pueda ver que todo talento proviene de ti y que el verdadero valor de una persona no depende de superar a los demás, sino depende de que tú nos amaste primero. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a hablar de San Agustín de Hipona, el famoso santo que nació por allá en el año 354 en Argelia, en una ciudad llamada Tagaste. Durante su juventud, Agustín llevó una vida disoluta, perdida, y se entregó al placer y a buscar la verdad a través de diferentes filosofías heréticas, incluyendo una herejía que se llama maniqueísmo. Santa Mónica, su mamita, oró incansablemente para que se convirtiera, pero él era soberbio de pensamiento porque era supremamente inteligente. Y después de buscar y buscar y buscar, a los 33 años, adivinen lo que le pasó a San Agustín, que en ese momento era Agustín el pecador. Se convirtió. Humildemente reconoció la verdad de la Iglesia Católica. Se bautizó y dedicó su vida a servir a la Iglesia, convirtiéndose en obispo de la Iglesia Católica. Él escribió obras maravillosas de mucha humildad, como las Confesiones. Lee las Confesiones de San Agustín y otro libro muy bello que se llama La Ciudad de Dios, donde él reconoce la bendición de Dios. Agustín durante su juventud estuvo, sin embargo, lleno de soberbia intelectual, creyendo que podía encontrar todas las respuestas a través de su propia inteligencia, y al convertirse tuvo que reconocer su pequeñez ante Dios y llevó entonces una vida de humildad. Y entonces entendemos que el Señor nos llama a rechazar la soberbia en nuestros pensamientos y a adoptar una actitud de humildad. La soberbia de pensamiento, como el apóstol Pablo nos dice, consideren, piensen que son superiores los demás, superiores a mí, todos los demás. El apóstol Pablo nos enseña a valorar y respetar las opiniones y habilidades de los demás, considerándolos a todos superiores en algunos aspectos. Este cambio de perspectiva, que fue lo que le pasó a San Agustín, te va a ayudar a ti, me ayuda a mí a sanar las heridas de orgullo y nos abre el aprender de los demás, el aprender del Señor, favoreciendo la unidad y el crecimiento personal en la iglesia. Cuando ponemos en práctica la enseñanza de la humildad, de considerar superiores a los demás, pensar que los demás son superiores, mejoran las relaciones, nosotros nos volvemos más humildes y más sencillos y respetamos mucho más a los demás. Ahora, ¿qué consejos desde la palabra, desde la vida diaria, desde la psicología y desde la espiritualidad te puedo dar para que superes tú la soberbia de pensamiento? Primer consejo: practica la reflexión frente a Jesús Eucaristía. Dedica tiempo, si puedes, todos los días a pensar en tus pensamientos y actitudes y a ofrecérselos al Señor. A mí me gusta mucho la jaculatoria de la rendición. Jesús, me rindo ante ti, encárgate tú de todo, que se haga tu voluntad. Pregúntate si realmente estás valorando a los demás o si tiendes a pensar que tú siempre tienes la razón, que eres el sabio, el inteligente, el capaz. No, hermano. Al final del día revisa las situaciones donde puedes haber menospreciado a otros. Consejo número 2. Aprende de los demás, de los que realmente son sabios. Busca aprender de las experiencias y conocimientos de otras personas. Por ejemplo, pide consejos a un sacerdote que sea más joven que tú, porque tendemos a pensar que nosotros, los que somos viejitos, somos más sabios que un sacerdote joven, y no, así no es. Uno de mis mentores espirituales, Fray Nelson Medina, un sacerdote dominico muy sabio, es menor que mí, 10 años nos llevamos, pero él da unos consejos que parecen de un anciano
sabio de 100. Pide consejo a los superiores, a los amigos, pide consejo. Humildemente acepta tus errores y limitaciones. Este es el consejo número 3. Practica la humildad. No tengas miedo de admitir que no sabes algo. Sí, yo no sé. No tengas miedo de admitir que te equivocaste. En una reunión, si alguien te corrige, agradece la corrección en vez de defenderte y decir, no es así. Practica la humildad. 4 consejo, valora las contribuciones de los demás. Haz un esfuerzo consciente para elogiar y reconocer el trabajo y las ideas de los demás. Envía, por ejemplo, un correo, un mensaje felicitando a alguien por la lectura de la palabra. Leíste tan bonito, predicaste tan lindo. Ay, qué lindo, te felicito. Y 5 punto, meditar y orar en la misa, en el Santísimo, en el Rosario. El Rosario es un acto de humildad, porque ahí si yo soy muy inteligente, soy el más inteligente de la tierra o soy el más bruto, igual estamos orando lo mismo. El Rosario es una oración humilde. Cuando tú meditas el Rosario, cuando tú pides la capacidad de ver a los demás como Dios los ve, encuentras que todos los que estamos unidos en la oración del Rosario somos iguales, dignos. Y como tú eres humilde, dices, Señor, yo soy el peor. No tengas miedo de considerarte un burro. A mí me enseñó mucho San José María y mi mentor espiritual con el que me confesé en mi conversión, el Padre Antonio, porque se llamaban el burrito. Cada uno se llamaba el burrito. Y yo aprendí eso también para poder domesticar mi ego. Cada mañana, hermano, ora para que Dios te ayude a ver y apreciar las cualidades de las personas. Y mira esto, es que cuando yo tengo esta soberbia de pensamiento, tengo heridas en mi infancia. Te voy a contar en mi caminar como psicólogo lo que el Señor me ha mostrado. Heridas de abandono físico y psicológico. Cuando un niño crece sintiendo que sus necesidades no son atendidas, cuando es un niño abandonado, solo, desarrolla una necesidad de él decir, yo puedo, yo soy capaz, porque nadie le pone atención. Y si es inteligente, empieza a resolver los problemas solo y nos volvemos autosuficientes. Cuando los papás están ausentes, el niño termina pensando que él puede, que él es solo, que él no necesita a nadie. Por otro lado, cuando somos prepotentes y arrogantes en el pensamiento, fuimos maltratados. A veces cuando nos maltratamos, el niño desarrolla mecanismos de defensa y se siente obligado a demostrar yo puedo, para evitar el dolor y la humillación. Por ejemplo, cuando los papás ridiculizan a un niño porque le fue mal en alguna materia, tuvo bajos grados, bajas calificaciones, el niño decide decir yo puedo, yo soy capaz. Y por otro lado, los niños abusados pueden desarrollar una sensación de superioridad como defensa contra su vulnerabilidad. Un niño que fue abusado, una niña que fue abusada decide nunca más me dejaré y para eso me voy a volver inteligente y superior a los demás. Esto era lo relacionado con el pecado de soberbia de pensamiento. Jesús, sana tus heridas con Octavio Escobar. Continuamos, gloria a Dios, bendito seas, Señor Trinidad Santa, con la soberbia de palabra. Vamos a hablar de cuando nuestras palabras nos muestran que somos soberbios y que no podemos llegar al cielo si seguimos así, hablando de manera despreciativa, despectiva sobre los demás o hablando de mí mismo. El otro día estuve en una reunión y había una persona muy importante del gobierno de Colombia y duró 1 hora hablando de él
y todos callados porque él no dejaba interrumpir. Y decía, y yo hice y no sé qué, y sé cuándo, y tuve este logro, y logré esto, y fui esto, y logré este puesto, y fui el único en mi país, y ta. Y yo decía, Dios mío, perdónalo. Y yo, que soy el peor de los que están aquí, le decía, Señor, hazme humilde, porque Él me estaba mostrando que yo soy igual. A veces monopolizo las conversaciones y hablo de mis grandes logros. Dios mío, perdóname. Una persona puede decir, honestamente, no entiendo cómo tuviste tanto esfuerzo, porque cuando yo lo hice me gané el premio y fue facilito. Es decir, intento menospreciar a los demás. Una chica que conocí, la vamos a llamar Lu, fue marginada en la escuela porque era una niña muy humilde y se sintió menospreciada y juzgada por sus compañeros que eran de familias ricas. Y esto le causó un profundo resentimiento, una rabia, y dijo, voy a probar mi valor. Y esta niña Lu decidió que nunca más sería vista como menos, como humilde, y trabajó duramente para volverse exitosa. Entonces Laura usa sus logros, su triunfo como armas verbales. Habla de sus viajes internacionales, de su coche del año, de sus conexiones influyentes, de sus reuniones sociales con la crema de la crema, para asegurarse que todos sepan que ella no es menos que nadie. Vamos a orar, porque ese es mi caso y ese es tu caso, hermanito. Nos creemos importantes porque somos los católicos, somos los mejores, somos los ricos, somos los poderosos. Señor, te pido perdón porque recibí rechazo y menosprecio en mi infancia. Sana mi corazón de esas heridas de mi juventud. Líbrame del peso de la soberbia que llevo en mis palabras. Ayúdame a comprender que mi valor no se mide por lo que tengo ni por lo que he logrado, sino por mi corazón generoso y mi alma humilde. Inspírame, Señor, a usar mis palabras para edificar a otros en lugar de destacarme y edificarme yo mismo. Señor, que entienda que todo lo recibí de ti, que nada es mérito mío y que yo pueda encontrar en ti refugio y mi verdadera dignidad. Y aquí te voy a contar una historia sobre la soberbia de palabra de una santa que yo quiero mucho, Santa Teresa de Ávila. Ella fue una carmelita que reformó los conventos para que fueran santos y puros. Fue una mística española por allá del siglo XVI, pero tenía una salud muy frágil y tuvo experiencias místicas, visiones de Dios, y fundó numerosos conventos reformados en los carmelitas descalzos. Escribió obras increíbles como El Castillo Interior y El Camino de Perfección. Pero ¿qué le pasó a ella? Ella hablaba mucho de la importancia de la humildad, porque era muy vanidosa y soberbia cuando entró en el convento. Como era tan inteligente, se creía la mejor. Pero Santa Teresa, a través de su vida de oración y contemplación, adorando a Dios, aprendió a que sus palabras y acciones fueran humildes, no para destacarse, sino para edificar a Dios, a su comunidad y a sus hermanas. Y fíjate lo que nos dice el apóstol Santiago. Anota esta cita, Santiago capítulo 3, verso 5, Santiago 3, 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero puede jactarse de grandes cosas. Fíjense cómo un gran bosque puede ser incendiado por un pequeño fuego. Es la palabra del apóstol. Le vamos a decir, Señor, por favor, quítale a mis palabras el poder destructivo, arrogante, soberbio. Ayúdame a que yo no manifieste la soberbia, Señor. Ayúdame a que hable humildemente, a que me menosprecie en público. Señor, mis palabras tienen la capacidad de destruir o de construir. Ayúdame a que yo no quiera con mis palabras elevarme sobre los demás. Ayúdame a sanar la soberbia en mi palabra, a ser consciente de que mi lenguaje hace daño o hace bien. Cuando la palabra hiere,
Señor, ayúdame a que mi palabra edifique, que use palabras que alienten, que levanten a la persona, que lo hagan sentir bien. Ayúdame a yo mismo menospreciarme y adoptar un enfoque de comunicación amoroso y efectivo. Y si tienes hijos o marido o esposa, di, yo tampoco te condeno, para que te quites de esa actitud condenatoria de los demás, para que puedas sanar tus relaciones y volverlas, en el nombre del Señor, palabras amorosas y dulces como las de Jesús. 5 consejos para evitar la soberbia de la palabra. Consejo número 1: vigila tu lenguaje. Sé consciente de lo que hablas. Antes de hablar, piensa si lo que vas a decir vale la pena, si es constructivo. Antes de hacer un comentario, por ejemplo, sobre el trabajo de alguien, piensa si lo que vas a decir es positivo, útil, cristiano y motivador. Consejo número 2: escucha activa. Practica escuchar más de lo que hablas. Esto te puede ayudar a entender mejor a los demás y a reducir las oportunidades de hablar con soberbia. Haz preguntas y mira a la persona y escúchala sin interrumpir. Dios mío, perdóname porque ese es un gran error. Interrumpo y hablo más de la cuenta. Quiero practicar el consejo 2, la escucha activa. Consejo número 3, pide disculpas. Cuando te des cuenta de que has sido ofensivo, soberbio, hiriente, discúlpate en público. Por ejemplo, si criticaste algo en público, discúlpate en privado y en público. Y reconoce el valor del esfuerzo de los demás. 4 consejo para evitar la soberbia de la palabra. Aprende a dar y recibir feedback. Fomenta un ambiente donde el feedback constructivo sea normalizado. Por ejemplo, una reunión donde todos van a elogiar alguna cualidad del otro, en orden. La primera persona habla de las cualidades de todos los demás. La segunda persona lo mismo y así terminan. Son reuniones muy lindas. Yo he hecho ese ejercicio. Y 5 consejo, ora por tu mansedumbre. Frente al Santísimo Sacramento del altar, dile: Señor, yo no soy nada. Ayúdame a que mis palabras sean mansas y humildes como tú. Tú me dices: Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde. Pide que mis palabras sean para el bien, que nunca critique, que nunca chismosee. Porque, hermano, te quiero decir algo. Hay abandono físico y psicológico en las personas que somos soberbios en la palabra. Por ejemplo, cuando de niño tú no recibiste elogios, no te reconocieron tus logros, desarrollas una tendencia a hablar de ti mismo cuando eres adulto para decir: es que yo fui esto, para validarte tú mismo. Porque como nunca tus papás te felicitaron, entonces tú hablas: es que yo recibí esto, yo estuve en la China, yo estuve en Moscú, yo estuve en Pekín, yo logré esto, yo salí de la universidad. Y tienes que hablar para levantarte. No, recuerda que la mujer más importante de la historia de la humanidad guardaba todo en su corazón. Era de una lengua sencilla y humilde. Era la humilde esclava. Ella misma decía: soy la esclava humillada. Cuando los niños fueron agredidos psicológicamente, los criticaban, los degradaban, entonces ellos aprenden a ser hirientes con sus amiguitos, con sus hermanos y después con sus papás y con sus compañeros. Repiten lo que les hicieron y entonces nos volvemos sarcásticos, críticos, para poder sacar ese tóxico que tenemos en la infancia. El niño abusado en la infancia siente que no vale, que su voz no importa y que puede crecer sintiendo la necesidad de dominar para no sentirse impotente. Alguien que interrumpe constantemente a otros para asegurarse de que él tiene el control y que es el superior.
Señor, te clamo humildemente. Ayúdame a sanar esas heridas de dolor que hay en mi corazón. Ayúdame a que mis palabras sean dulces, amorosas y edificantes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús, sana tus heridas con Octavio Escobar. Bueno, y ahora te voy a hablar de otro tipo de soberbia, que es la soberbia de obra. Ya hemos hablado de la soberbia de pensamiento y la soberbia de palabra. Ahora es lo que hacemos, las obras. El Señor dice algo importante: por sus obras los conocerán. Cuando yo soy soberbio, entonces actúo mostrando superioridad e ignoro los sentimientos y la experiencia de otros. Por ejemplo, cuando estoy dirigiendo un equipo de la comunidad para alguna misión de la parroquia, puedo decidir por mí mismo cambiar un proyecto sin discutirlo con el equipo, porque yo actúo pensando que yo soy el sabio, el poderoso y el que me las sé todas. Un amigo que se llama Robbie fue el hijo menor en una familia donde el favoritismo hacia la hermana mayor era evidente. Todo era la hermana mayor, es la mejor, la hermana. Y a él, a Robbie, nunca le reconocieron sus logros. Siempre se sintió como si no pudiera igualar las expectativas que sus padres tenían para la hermana mayor. Y entonces desarrolló para defenderse una necesidad compulsiva de probar su valía a través de sus obras de soberbia. Y entonces, ahora que es un ingeniero, una persona muy inteligente, suele hacer solo las decisiones más importantes, suele cambiar los proyectos pensando que él se las sabe todas. ¿Y qué pasa? Que su equipo tiene una moral muy baja. Bueno, vamos a orar pidiéndole al Señor que sane cuando fuimos heridos por el favoritismo y la indiferencia. Sana, Señor, cuando fuimos menospreciados de niños. Libéranos de esa necesidad de validar nuestro valor a través de nuestra independencia, ignorando a los demás, actuando de manera soberbia. Sana, Señor, las heridas de mi corazón, porque fui menospreciado y hoy quiero volverme el superior, el poderoso y hacerlo todo como a mí me parece. Enséñame, Señor, a colaborar. Enséñame a confiar en las habilidades de los demás, en tu poder, reconociendo que yo soy un burro, que no soy capaz y que todos mis hermanos son mejores, superiores, para que se pueda fortalecer la fe y la comunidad. Señor, te pido que yo pueda trabajar con humildad y con respeto hacia mis compañeros de parroquia, de comunidad, de trabajo, hacia mi familia. Amén. Hermanitos, y les voy a contar una historia. San Martín de Porres, un santo muy bello, nació en Lima, Perú, por allá en 1500 y pico. Él era hijo de un noble español y de una esclava liberta africana. Y lógico, él recibió discriminación racial. Martín se unió a la orden de los dominicos como hermano lego y dedicó su vida al cuidado de los enfermos y los más pobres. Se conoce porque por su santidad podía estar en dos partes al tiempo, como el Padre Pío, y hacía sanación tanto de personas como de animales. Pero como tuvo tanto maltrato, le tocó luchar contra la soberbia de obra, viviendo una vida de servicio y humildad. Nunca buscó el reconocimiento por sus obras, sino que San Martín de Porres siempre puso las necesidades de los demás por encima de las suyas. A pesar de que fue maltratado, marginado y herido, él fue un esclavo de los esclavos, así como otro santo muy bello que también vivió en América, San Pedro Claver.
el esclavo de los esclavos. Consejos para eliminar de mi vida la soberbia de obra. Escucha bien, hermano, porque esto es importante. 1. Delega. Confía en las capacidades de otros. Delega tareas importantes a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Delega, confía. 2, consejo número 2, participa en trabajos comunitarios. Involúcrate en actividades de servicio comunitario donde puedas servir a los más pobres. El banco de alimentos, lavar a los pobres, peluquear a los pobres, bañarlos, ayudarlos, hablar con los presos, para poder humillarme sintiendo que ellos son superiores. También busca un director espiritual que te guíe y que te ofrezca consejos externos sobre tus acciones y decisiones. Y cuando te reúnes con ese director espiritual, obedécele. Por otro lado, permite que tu equipo brille, que tu familia brille. Si eres casada o casado, permite que tu esposo o tu esposa sea el que brille. Elógialo. Hay mujeres que hablan mal del marido, que es carne de su carne, y hombres que menosprecian a su mujer. Pero tú mantente humilde como la Virgen María, que dijo: soy la esclava humillada. Y así fue como le ganó al demonio. Reconoce los logros de otros. Habla siempre bien. Padre, usted tan inteligente que es. Padre, me gustó ese sermón. Amiga, leíste muy bien la palabra. Qué maravilla la explicación que hiciste. Te felicito. Al final del día reflexiona sobre tus acciones y cómo molestaron a los demás. Si hiciste algo, es porque tal vez tienes heridas infantiles, dolor y sufrimiento que guardas. Y vamos a leer Mateo 23, 11 al 12. Anote esta cita que es importante para entender este segmento de la soberbia de obra. Mateo 23, 11 a 12. Habla el Señor. El más importante de ustedes será su servidor, porque el que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Radio María presentó su programa Jesús sana tus heridas, conducido por Octavio Escobar, psicólogo católico. Les esperamos la próxima semana aquí en Radio María. Con la fuerza de tu amor, levántame, Señor.